Hola amigos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con el curso de herramientas de comunicación con pacientes al final de la vida. En este vídeo vamos a hacer una pequeña reflexión de por qué debemos hablar de la muerte, porque yo considero que es muy importante hablar de la muerte, tanto en los medios de comunicación como en cursos, en formaciones, tanto a lo largo de nuestra carrera universitaria como de nuestra carrera profesional. Vamos a hacer dos pequeñas intervenciones en las que hablaremos sobre qué tipo de profesional quieres llegar a ser. Te invito a que hagamos una reflexión juntos sobre este punto que me parece muy importante y luego vamos a reflexionar sobre los miedos. Te voy a hacer una pregunta tan directa como ¿a qué tienes miedo? Todas aquellas personas que trabajamos con pacientes y mucho más en concreto con pacientes en sus últimos días de vida, nos hemos tenido que enfrentar a conversaciones, incluso palabras que no sabemos muy bien cómo responder, no sabemos muy bien cómo entablar estas conversaciones con pacientes cuando nos hacen una pregunta tan directa como ¿qué es lo que me pasa? O ¿me estoy muriendo? O ¿por qué estoy tan mal? Estas son unas preguntas muy habituales en pacientes y es muy habitual que los profesionales sanitarios que carecemos de herramientas y carecemos de formación suficiente tendemos a huir de estas conversaciones. Intentamos utilizar el sentido del humor, las bromas, las mentiras piadosas, pero muy pocas veces nos sentamos a establecer una conversación sincera y honesta con el paciente. ¿Por qué ocurre esto? ¿A ti también te pasa? Podríamos aprender una serie de respuestas mecánicas porque estas preguntas que hacen los pacientes se suelen repetir de manera muy habitual. Pero un curso de comunicación como el que yo quiero desarrollar no consiste en estas respuestas mecánicas, sino que vamos a entrar un poco más en profundidad en nosotros mismos para que la comunicación sea un acto mucho más sincero y mucho más genuino con los pacientes y no simplemente una serie de respuestas mecánicas, porque si esto fuese así sería un asunto muy sencillo de desarrollar. Los profesionales sanitarios tenemos como herramientas de trabajo la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte de los pacientes. Establecemos con ellos relaciones de ayuda en momentos muy duros de su existencia. Conectamos con ellos en estos momentos, bajamos a sus pozos de miedo y, por lo tanto, tenemos que hacer una reflexión que vaya mucho más allá de estas respuestas mecánicas a sus peticiones de ayuda. Existen así dos tipos de profesionales, los que huyen de este tipo de conversaciones y los que afrontan esta comunicación de una manera sincera y honesta con el fin de ayudar al paciente. ¿Cuál tipo de profesional crees que eres tú? Y lo más importante, ¿qué tipo de profesional quieres llegar a ser? ¿Qué es lo que diferencia a un tipo de profesional del otro? Pues el afrontamiento a sus propios miedos. Nosotros no podemos acercarnos a los pacientes para ayudarlos con sus propios miedos cuando nosotros no tenemos resueltos los nuestros propios. Por eso es muy importante este ejercicio que te invito a realizar. Un ejercicio de autoconocimiento, de reflexión, en el que seas capaz de poner en orden tus miedos, analizarlos e incluso llegar a trascenderlos para poder de este modo entender y empatizar de una manera mucho más eficaz con las personas que tienes delante. No podemos ayudar a otros a transitar por sus propios miedos cuando no tenemos resueltos los nuestros propios. Según el poeta Iribarren, los únicos capacitados para hablar de la muerte son los muertos. Pero los muertos nada pueden decir porque están mudos y delegan en los vivos la pretensión imposible de comprender y definir este gran enigma.
La muerte, al igual que el nacimiento, son los dos eventos que nos igualan a todos los seres humanos. Pero ¿qué ocurre con la muerte a diferencia del nacimiento? Pues mirad, hoy en día, si una mujer se queda embarazada, tiene millones de páginas web, millones de folletos, millones de amigos, de familiares que le van a hablar de cómo va a llevarse a cabo su proceso de embarazo, cómo tiene que decorar la habitación, cómo tiene que cuidar a su bebé en los primeros meses de vida. ¿Qué ocurre cuando tenemos un familiar en nuestra casa o en nuestro entorno familiar que está en sus últimos días de vida? ¿Encontramos información sobre cómo cuidarle? ¿Tenemos información accesible sobre lo que son las sedaciones, sobre lo que es la eutanasia, los cuidados paliativos, sobre cómo cuidar a una persona en estos últimos momentos de vida? No es fácil encontrar este tipo de información. Cuando una mujer está embarazada, cualquier persona que se la encuentra le comenta pues su experiencia con el embarazo, con el nacimiento de su hijo. Son conversaciones que se tienen en entornos familiares, de amistad. No ocurre lo mismo cuando alguien ha tenido que enfrentar la muerte de un ser querido. No se suele comentar, se suele evitar tener estas conversaciones. ¿Qué ocurre? De esta manera estamos convirtiéndonos en una sociedad en la que la muerte es un enorme tabú. Y esto dificulta enormemente nuestra comunicación con los pacientes en sus últimos momentos de vida. Espero que te haya gustado el vídeo, que le des a like, que te suscribas al canal y que estés pendiente porque van a venir muchos más vídeos en los que desarrollaremos el concepto de muerte, cómo se ha ido desarrollando y cambiando a lo largo de la historia y muchísimas más cosas más. Te dejo también un enlace a la lista de reproducción con los otros vídeos que tengo sobre este tema tan interesante como herramientas de comunicación con pacientes al final de la vida. Un beso a todos y hasta la próxima.